Y bien, en este momento vamos a hacer referencia a las conclusiones del análisis que realizó el Fondo Monetario Internacional sobre la economía paraguaya en este 2020. Hizo un reporte completo y que se presentó ayer a través de una videoconferencia desde Washington y que habla un poquitito de lo que es el déficit fiscal, habla un poco de las reformas del Estado propuestas por el gobierno, de las medidas adoptadas en materia sanitaria inclusive para hacer frente al coronavirus, y hace un análisis bastante oficialista, si se quiere, y que inclusive ya está dando que hablar por el hecho de que muchos analistas económicos locales no están en contra, es decir, no están a favor y al contrario, están totalmente en contra de lo que plantea el FMI, esta institución que, bueno, tiene también sus analistas y tiene sus argumentos, pero que no coinciden con ellos muchos de nuestros economistas especialistas locales. Me gustaría compartir con la audiencia algunas de las conclusiones generales a las que llegó el FMI, que se puede leer en este reporte completo. Hace un análisis más o menos desde que empezó la pandemia hasta hoy y cómo se proyecta también para el próximo año. Y vamos a ver en pantalla en este momento el cuadro que resume. Aquí hay 15 puntos, pero en total las conclusiones del FMI tienen 19. Aquí, por ejemplo, en el primer punto hace referencia a cómo nos encontrábamos antes de la pandemia. Decía que la economía se estaba recuperando, claro, ya sabemos nosotros que el 2019 fue un año complicado, que se tuvo un pequeño decrecimiento o que nuestro PIB estuvo en torno al 0% inclusive, es decir, quizás no decreció, pero tampoco creció. Y la proyección de crecimiento para este año era de 4% o más inclusive. Eso antes del COVID. ¿Qué pasó? Vino la pandemia y ahí nos vamos en el segundo punto, el segundo recuadrito. Dice que esta pandemia interrumpió esta recuperación económica, pero que el confinamiento temprano ayudó a evitar que el sistema de salud se viera abrumado y provocó una fuerte caída de la actividad. Hasta aquí, bien, hasta aquí todos estamos de acuerdo. Es una descripción de lo que ocurrió. Es cierto, la economía estaba como para crecer, pero vino la pandemia. La fuerte cuarentena, las restricciones estrictas es que provocaron esto que dice que, bueno, por un lado, no vemos nosotros filas de enfermos en sus camillas delante de los hospitales, ¿cierto? Como vemos inclusive en países de primer mundo. Pero otro de los puntos no son tan acordes, quizás la audiencia comparta conmigo, con nuestra realidad. El tercer punto dice, la intervención rápida y contundente del gobierno ayudó a contener el impacto sanitario, social y económico de la pandemia. Y me gustaría que hagamos juntos, señora, señor, el análisis. Este tercer punto, ¿es realmente así? Las medidas económicas que implementó el gobierno ayudaron, es decir, hicieron que esté bien la situación de las familias. Ese 500.000 guaraníes del PTUBO para los informales, ese 500.000 guaraníes de los programas sociales de Ñangarecó, o ese 1 millón para varios meses que recibieron los formales, ¿fue realmente suficiente? Y la respuesta es no, evidentemente no, porque estamos hablando de un año sumamente crítico en que el sector más vulnerable de nuestra economía, económicamente más bajo, sobrevivió gracias a las ollas populares, sencilla y llanamente gracias a las ollas populares. No fue gracias al gobierno, no fue gracias a los planes, es decir, no a todos les llegó esas ayudas. Y esas ayudas tampoco fueron suficientes, aunque se les haya llegado a todos o distribuido esos kits, el alimento, por ejemplo, a todos los pobres, no fue suficiente. No había forma de responder y que sea suficiente ante esta enorme crisis que se generó con el parate de toda la economía. El siguiente punto que vemos aquí tiene que ver con que la economía se recuperó a partir de mayo, dice. ¿Se recuperó efectivamente la economía? Es la pregunta. Dice aquí que las restricciones de confinamiento se liberaron gradualmente en 4 fases, apoyadas por un fuerte repunte del sector agrícola y aumento de la construcción. Y se espera que el PIB disminuya un 1,5% en este año.
Aquí coincide el FMI con las proyecciones del BCP de que la retracción económica que vamos a tener este año va a ser de 1,5%, es decir, el resultado del PIB va a ser menos 1,5%. Otros organismos tienen una visión un poquitito más pesimista y hablan de que va a ser una cifra más baja, es decir, menos 2%, menos 2,5% inclusive. Todavía estamos pendientes del cierre del año y de ver los números reales. Cierto, la agricultura tuvo un impacto positivo porque le fue bien, y por otro lado también las construcciones, todo lo que es el movimiento de las obras públicas, sobre todo privadas en menor medida, pero las obras financiadas por el Estado, por supuesto que dieron un impulso y evitó que sea mucho peor la situación. ¿Pero estamos en un nivel de la panacea? No, absolutamente no. Y justamente ahí vamos al siguiente punto de las conclusiones del FMI, que para mi gusto y de varios de nosotros también fue demasiado adulador con el gobierno. Para 2021 esperamos un crecimiento de 4%, aunque las perspectivas son muy inciertas. Los riesgos a cercano plazo están dominados por el impacto económico de la pandemia del COVID. Ahí no dijo gran cosa, es más bien más de lo que ya se sabe luego, de que evidentemente si hay una segunda ola de COVID, Dios nos guarde de lo que pueda ocurrir. El siguiente punto dice: en los próximos meses el énfasis estará en recuperarse del COVID, tratar de reactivar la actividad y recuperar el terreno perdido en áreas importantes como la pobreza y la educación. Evidentemente hubo un impacto en lo que es el índice de pobreza y por supuesto también en cómo se desarrollaron en general todas las actividades en las instituciones educativas de nuestro país. Entonces dice hasta ahí el FMI, bueno, hay que apuntar ahora a recuperar eso. Pero los siguientes puntos son aún muchísimo más polémicos. ¿Por qué? Porque habla de un aumento de impuestos inclusive. Dice que posiblemente el déficit se podría reducir al 4% del PIB en 2021. Está de acuerdo el FMI en recién en el 2024 llegar al menos 1,5% del déficit que se establece en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Y después dice lo siguiente: desde nuestra perspectiva, podría ser necesario aumentar los ingresos tributarios también. Los ingresos tributarios en el Paraguay son muy bajos en comparación con las normas internacionales. Voy a llegar hasta aquí. ¿Por qué? Nosotros no podemos compararnos con ningún país de la región ni con ninguna otra economía. Cada situación es distinta, con variables diferentes. ¿Cierto? Nuestros vecinos nomás tienen presiones tributarias muy distintas a las nuestras, pero también nuestros vecinos nomás dan servicios públicos muchísimo más eficientes que el que nosotros tenemos aquí. Las realidades son distintas y que lo cuenten las personas que viven en frontera, que meten a sus hijos en escuela de Brasil o de Argentina, o que llevan a sus enfermos a hospitales de Argentina o de Brasil, aún con su crisis argentina. Entonces no podemos comparar porque no es manzana con manzana, pera con pera. Es cierto que nuestro nivel, la presión tributaria en Paraguay es muy baja en comparación con toda la región y con todo el mundo, pero así también seguimos teniendo un alto nivel de evasión fiscal. Mientras que no logremos reducir esa enorme brecha que hoy está por encima del 50% de evasión, de ninguna manera, ningún organismo, ningún grupo de burócratas puede venir a decirnos: señores, aumentemos los impuestos, porque simplemente es una bofetada para el contribuyente, sobre todo ese formalizado, que hoy ya está luego pagando y que encima otra vez se insinúa que se le tiene que cargar con más tributos.